Mi prometido y mi suegra vendieron el Jaguar que me dejó mi padre. Fingí estar de acuerdo y cancelé la boda. Cuando descubrí la verdad, todo se rompió. Nunca imaginé que el coche de mi padre sería lo que acabaría destruyendo mi relación, mi boda y mi fe en la gente. Pero supongo que la codicia tiene una forma curiosa de mostrar quién es quién cuando el dinero entra en la ecuación. Mi padre murió hace 3 años. Lo único que me dejó fue su Jaguar E-Type Series 1, un clásico de 1965. Era rojo, brillante, perfectamente cuidado. Cada línea del coche contaba una historia. De él, de su juventud, de los sueños que nunca terminó de cumplir. Cuando me lo dejó, lo hizo con una sola condición. Cuídalo como si fuera parte de mí. Ese coche es mi manera de seguir contigo. Y eso hice. Durante años, lo mantenía impecable. No lo usaba para presumir. Lo arrancaba solo de vez en cuando, los domingos, para sentir que todavía podía escucharlo decir estoy orgulloso de ti. Entonces apareció Daniel, mi prometido. Al principio, parecía encantado con el coche. Siempre decía cosas como: tu padre tenía buen gusto. Ese coche es una joya, deberías ponerlo a circular, no tenerlo guardado. Y yo lo interpretaba como interés, cariño, nunca como una señal. Pero con el tiempo, esas frases cambiaron. Pasaron de ser admiración a curiosidad por su valor. ¿Sabes cuánto pagarían por un coche así ahora? No lo digo por nada, pero tener algo así guardado es como tener dinero muerto. La primera vez que lo dijo, sonreí incómoda. No quise discutir. Pero sentí un escalofrío. No me gustó cómo sonó. Su madre, Laura, era otra historia. Desde el principio me miró con ese tipo de sonrisa que parece amable pero esconde veneno. Le gustaban los lujos, los bolsos, las joyas. Y no lo ocultaba. Cada vez que venía a casa, hacía algún comentario sobre el coche. ¡Ay, ese Jaguar es una maravilla! Yo me lo quedaría, pero en plata. El rojo ya no está de moda. O peor aún. Con lo que vale eso, podrías pagar medio piso. No entiendo cómo tu padre no lo vendió cuando tuvo la oportunidad. Y yo sonreía. Siempre sonreía. Porque no quería problemas. Porque me decían que era demasiado sensible, que debía relajarme. Pero había algo en su tono, en su mirada, que me hacía sentir incómoda. Como si mi herencia, mi recuerdo, no fuera algo que ella respetara, sino algo que codiciaba. Daniel empezó a cambiar poco a poco. Ya no hablaba del coche como algo mío, sino como el coche. Una noche, mientras cenábamos con su madre, dijo riéndose: cuando nos casemos, ya veremos qué hacemos con el coche, ¿verdad? Yo me quedé helada. ¿Qué hacemos con el coche? Me sonó a que ya lo había incluido en sus planes. En sus planes. Y ahí, justo en ese momento, sentí algo romperse dentro de mí. No dije nada. No quería armar un escándalo frente a su madre, pero recuerdo que el corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba lo que decían después. Esa fue la primera vez que pensé que algo no estaba bien. La primera vez que me sentí como una invitada en mi propia vida, rodeada de gente que sonreía mientras empezaba a desmantelarla por dentro. Lo que no sabía es que ese coche, el símbolo de todo lo que me unía a mi padre, se convertiría en la excusa perfecta para que Daniel y Laura me traicionaran de la forma más baja y humillante posible. Y que cuando llegara el momento, no solo intentarían venderlo, sino que lo harían a mis espaldas, mintiendo, falsificando y creyendo que jamás tendría el valor de enfrentarlos. Pero lo tuve. Y cuando terminé, ya no quedaba boda, ni pareja, ni familia. Solo la verdad. Y el rugido de un motor que nunca dejaré que nadie me arrebate. Fue un martes por la tarde. Llovía. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniel. Nada fuera de lo normal, hasta que leí lo que decía. Cariño, necesito que me firmes unos papeles para el coche. Mamá y yo estamos viendo unas opciones. Es solo un trámite, no te preocupes. Al principio, pensé que era una broma. Un trámite. ¿Para qué? Ese coche no se toca sin mi permiso, y él lo sabía perfectamente. Sentí un nudo en el estómago. Le respondí. ¿Qué papeles? ¿Por qué estás viendo opciones con tu madre? Pasaron unos minutos. Luego llegó el segundo mensaje. Tranquila, amor.
Es solo que mamá conoce a un comprador interesado. Dice que podría pagarnos una fortuna. Podríamos empezar la nueva vida con ese dinero, ya sabes, boda, casa, viajes. No te preocupes, todo está bajo control. Pagarnos. Esa palabra me quemó los ojos. ¿Pagarnos? ¿Desde cuándo el coche de mi padre es nuestro? El corazón me latía con fuerza. Quería llamarlo, gritarle, pero no podía hacerlo desde el trabajo. Así que guardé el móvil, respiré hondo, y traté de seguir como si nada. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Esa misma noche, le pedí que viniera a casa a hablar. Llegó con su madre. Y ahí entendí que el mensaje no había sido un malentendido. Porque Laura, con su sonrisa de siempre, me dijo: «Mira, hija, tú eres joven. No entiendes de inversiones. Ese coche está ahí, criando polvo, y podría sacarle mucho dinero. Mi hijo solo quiere ayudarte a aprovecharlo». No me lo podía creer. Ni una palabra sobre mi padre, ni sobre lo que significaba para mí. Solo dinero, lujo, aprovechar. Daniel se quedó callado, mirando su móvil, evitando mi mirada. Ella seguía hablando, como si yo no estuviera en la habitación. Podrías venderlo y comprarte algo más moderno, o invertirlo. Con ese dinero hasta podrías regalarme algo bonito. ¿Verdad, cariño? Se rió. Y él también. Sentí como si me hubieran abofeteado. No dije nada. No lloré. Solo asentí. Me levanté y dije que tenía dolor de cabeza. Ellos lo tomaron como si hubiera cedido. Pero dentro de mí, algo se partió. Esa noche me quedé mirando el coche desde la ventana. El reflejo de las luces caía sobre la pintura roja, y me vino la voz de mi padre. Si alguna vez alguien intenta arrebatártelo, no discutas. Actúa. Y eso haría. Porque ese mensaje no era solo una falta de respeto. Era una declaración de guerra. Una guerra que ellos aún no sabían que habían empezado. Pero que yo pensaba terminar. Al día siguiente, algo en mí no estaba en paz. No podía concentrarme en nada. Cada vez que miraba el móvil, sentía esa mezcla de rabia y miedo, como si estuviera esperando otra puñalada. Así que hice lo que nunca antes había hecho con Daniel. Empecé a desconfiar. Fui directa a revisar nuestros mensajes. Todo parecía normal, hasta que abrí una conversación antigua, una en la que me había mandado una foto del coche meses atrás. Me di cuenta de algo raro. La matrícula estaba cubierta con una pegatina en la foto. ¿Por qué haría eso? Seguí mirando. Vi que había eliminado varias conversaciones recientes con su madre. Eso me hizo hervir la sangre. Nadie borra mensajes si no tiene algo que esconder. Y ahí empezó mi obsesión. Busqué en el correo, en la bandeja de entrada, en los documentos de mi padre. Y entre todos esos papeles encontré algo que me dejó helada. Una copia escaneada del documento de propiedad del Jaguar. Pero lo más perturbador fue que la firma al final del documento no era la mía. Era parecida, sí. Lo suficientemente parecida para engañar a alguien que no mirara bien. Pero yo la reconocí al instante. No era mi firma. Me temblaban las manos. Llamé a Daniel. Oye, ¿has tocado los papeles del coche? ¿Qué? No, claro que no. ¿Por qué lo dices? Porque hay una copia con mi firma falsificada. Silencio. Y luego, la frase que hizo que todo mi cuerpo se paralizara. Amor, no exageres. Mamá solo adelantó un poco el papeleo para agilizar las cosas. Agilizar las cosas. Como si robarme fuera solo agilizar. Le colgué sin decir nada. Minutos después, me llegó un mensaje de su madre. No te pongas así, hija. Todo está hecho con cariño. Lo vendemos y todos ganamos. Tú tendrás lo que mereces. Nos encargamos de todo por ti. Por ti. En ese momento sentí una mezcla de náusea y furia. Llamé a mi mejor amiga, Lucía, la única persona en la que todavía confiaba. Le conté todo, con la voz temblando. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo algo que no olvidaré. Tienes que moverte ya. Eso no es amor, eso es un plan. Y tenía razón. Lo peor fue que, cuando empecé a hablar de esto con mi madre, su reacción me rompió aún más. Estás dramatizando, hija. Seguro es un malentendido. Daniel te quiere. ¿Te quiere?
¿Alguien que falsifica tu firma te quiere? No. Te usa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido de la lluvia, mientras repasaba cada detalle de los últimos meses. Las bromas sobre el coche. Las risas de su madre. Las casuales visitas de un hombre trajeado que venía a casa y decía ser amigo de la familia. Y entonces lo entendí todo. El coche ya estaba en venta. Ellos ya habían hecho todo. Solo necesitaban ese papel que les faltaba. Mi firma real. Y si yo no se las daba, la inventarían. No podía creerlo. El hombre con el que iba a casarme, el que había prometido protegerme, estaba vendiendo el último recuerdo de mi padre. Y su madre lo ayudaba. Esa noche, por primera vez, pensé en algo que antes me parecía impensable. Terminar con todo. Pero no con lágrimas, ni con gritos. No, esta vez sería diferente. Esta vez iba a jugar a su mismo juego. Y cuando terminaran de creerse ganadores, yo ya habría dado el golpe final. Cuando leí el mensaje, mi primera reacción fue de rabia. Me temblaban las manos sobre el teclado, las pulsaciones me golpeaban en las sienes. Ok, escribí. Solo eso. 2 letras frías, simples, pero detrás de ese ok se escondía una guerra. A partir de ese momento, supe que no podía dejarme llevar por la emoción. Si quería conservar el coche, el recuerdo de mi padre, tenía que jugar su mismo juego. Fingir que no me importaba, fingir que estaba de acuerdo, fingir que confiaba. Mientras ellos se felicitaban por lo razonable que estaba siendo, yo hacía llamadas. Primero a un abogado de confianza, luego a un viejo amigo que trabajaba en un taller de restauración, uno de los pocos que sabía cuánto valía realmente el Jaguar E-Type Series 1. Me confirmaron que el coche podía alcanzar más de 300.000 euros en una subasta bien organizada. Ahí entendí por qué la urgencia, por qué los mensajes, por qué la presión. No querían venderlo, querían quedárselo. Esa noche apenas dormí. Preparé una lista de pasos, un plan casi militar. Solicitar copia certificada de la firma del supuesto documento. Contactar a un perito caligráfico. Presentar una solicitud de bloqueo cautelar para que el coche no pudiera venderse sin mi autorización. El coche seguía guardado en el garaje familiar, y aunque ya no tenía las llaves, sabía que aún no se habían atrevido a moverlo. Cada vez que pasaba por delante del garaje, sentía la mezcla de miedo y furia revolverse dentro de mí. Tranquila, me repetía, déjalos creer que ganaron. A veces el silencio es el arma más afilada. Pasaron 3 días desde aquel ok. 3 días en los que fingí calma, mientras por dentro ardía. Me levantaba, hacía café, sonreía en los mensajes, pero cada palabra que enviaba estaba medida. No quería que sospecharan. No todavía. El perito caligráfico fue rápido. Le envié la copia del supuesto documento que me habían mandado. Apenas unas horas después, me llamó. Recuerdo su tono, neutro, casi clínico, pero con una pausa que lo dijo todo. La firma no es suya. Se me heló la sangre. Ni siquiera me sorprendió, pero escucharlo en voz alta me rompió. Alguien de mi entorno, alguien que me conocía desde hacía años, había falsificado mi firma. Y lo peor no era eso. Lo peor era que sabía perfectamente quién tenía acceso a esos papeles. Era mi prometido. La rabia se mezcló con una tristeza que no cabía en el pecho. Todo lo que había vivido con él, las promesas, los planes, las noches hablando del futuro, se convirtieron en cenizas en cuestión de segundos. Y detrás de todo, la sombra de su madre, esa mujer elegante, fría, obsesionada con el dinero y las apariencias. La que siempre decía que ese coche solo traía recuerdos viejos. Me imaginé la escena, ella, manipulándolo, convenciéndolo de que vender el coche sería lo mejor para todos. Pero no. No era por el bien de nadie. Era por su ambición. Quería bolsos, joyas, viajes. Y él, simplemente cedió. Cuando colgué la llamada del perito, ya no había espacio para el dolor. Solo quedaba una certeza. No iba a dejar que me robaran lo único que me quedaba de mi padre. Esa misma tarde, fui al juzgado. Con las manos temblando, entregué la denuncia y pedí la inmovilización inmediata del vehículo. El Jaguar ya no podía venderse. Legalmente, estaba protegido. Pero sabía que ellos aún no lo sabían.
Y me aseguré de que cuando lo descubrieran, fuera demasiado tarde. 2 días después de descubrir la falsificación, recibí un mensaje que me heló la sangre. Cariño, tenemos un comprador interesado, un coleccionista internacional. Quiere llevárselo fuera del país. Solo hace falta tu firma. Mi corazón se detuvo. Un comprador internacional. El coche podía desaparecer en un avión privado en menos de 48 horas. Ya no era solo dinero o ambición. Era el riesgo de perder para siempre el último recuerdo de mi padre. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Fui al garaje, miré al Jaguar, y por un momento me quedé inmóvil. Ahí estaba, rojo, brillante, intacto. Pero sabía que por detrás de esas puertas, mi prometido y su madre estaban haciendo todo lo posible por vaciar mi mundo. No podían esperar. El coleccionista no quería negociar lento. Y ellos estaban ansiosos. Cada mensaje, cada llamada, cada revisión de papeles era una presión constante. Solo falta tu firma, me dijo Daniel esa noche por mensaje. Es urgente. El comprador no esperará mucho más. Y detrás, seguro, la risa fría de su madre. El miedo me atacó de golpe. Si firmaba, todo estaría perdido. Si no, ellos podrían intentar falsificar otra vez, inventar excusas, presionar, chantajear. Fue entonces cuando se me ocurrió algo. Cada movimiento debía ser calculado. No podía enfrentarlos directamente todavía. Debía ganar tiempo, bloquear la venta antes de que el coche cruzara fronteras. Llamé a mi abogado y le conté todo. Comprador internacional. Urgencia de la transacción. Sospecha de falsificación. Él fue claro, medidas cautelares inmediatas. El coche quedaría inmovilizado legalmente hasta que la investigación confirmara la autenticidad de mi firma y de los documentos. Mientras tanto, ellos continuaban con su teatro. Laura me enviaba fotos de supuestos contratos ya firmados y joyas compradas. Daniel insistía en que era solo un trámite, que no me preocupara. Por fuera, yo asentía. Por dentro, estaba calculando cada paso. Nunca olvidaré esa sensación, la mezcla de miedo, ira y adrenalina, sabiendo que podía perderlo todo en cualquier momento. Sabía que esta carrera contra el tiempo no solo definiría el destino del Jaguar, sino también de mi boda, mi relación, y la confianza que alguna vez tuve en mi prometido. Era un juego de ajedrez. Y yo estaba lista para mover la primera ficha. Nunca olvidaré la mañana en que todo se volvió demasiado real. El perito llamó, y su voz estaba fría, firme. Confirmado. La firma no es suya. Es una falsificación perfecta, pero detectamos detalles que la delatan. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No podía creer que esto estuviera pasando. Y entonces llegaron los correos que habían estado escondidos. Transferencias, mensajes de WhatsApp, conversaciones de Daniel con su madre. Con esto podremos comprar el bolso que tanto quiero. Joyas para mí y un pequeño regalo para mamá. Leí cada palabra como si me atravesaran cuchillos. Mi prometido y su madre habían actuado en concierto. No era un error, no era un malentendido. Era un plan perfectamente diseñado para engañarme y robarme lo que más amaba. Me senté, paralizada, mientras las lágrimas empezaban a rodar. La traición era total. No solo de Daniel, con quien había compartido sueños, planes de boda, risas, sino también de la mujer que me había saludado como hija cada vez que venía a casa. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mí misma y se lo hubieran llevado para mostrarlo como trofeo. Decidí actuar. No podía permitir que este acto quedara impune. Llamé a mi abogado, recopilé todas las pruebas. Peritaje caligráfico. Transferencias de dinero sospechosas. Capturas de chats comprometedores. Incluso fotos de los contratos que habían preparado. Era suficiente para ponerlos contra la pared. Cuando les envié un mensaje con copia de todo, su reacción fue como esperaba: indignación, incredulidad. «Estás exagerando», gritó Daniel. «Esto es ridículo», agregó su madre. «Vas a tener que pagar compensación si continúas con estas acusaciones». Yo los miré, respiré hondo y solo dije: «Ok. Todo saldrá a la luz. Y cuando eso pase, ustedes responderán por cada acción». Nunca antes había sentido una mezcla de miedo y poder tan intensa.
Porque ahora sabía algo. Ellos pensaban que me podían engañar, manipular y humillar. Pero yo tenía la verdad. Y la verdad, finalmente, era más fuerte que ellos. Ese día entendí que las traiciones más profundas no siempre vienen de enemigos externos, sino de quienes dicen amarte y confiar en ti. Nunca había sentido tanto estrés en mi vida. Después de recopilar todas las pruebas, presenté la demanda formal. Pedí medidas cautelares inmediatas para que el jaguar quedara inmovilizado y no pudiera venderse ni moverse del país hasta que se resolviera la situación. Al principio, pensé que mi prometido y su madre se echarían atrás, que se darían cuenta de que todo era demasiado evidente. Me equivoqué. La respuesta fue inmediata. Mensajes, llamadas, correos llenos de amenazas. Si continúas con esto, vas a tener que pagar compensación económica, dijo Daniel, intentando infundirme miedo. No vas a destruir nuestra familia así. Prepárate para enfrentarte a un divorcio antes de casarte, añadió su madre. Difundiré tu versión y la distorsionaré para que todos piensen que eres una exagerada. No podía creerlo. La gente que decía amarme, con la que iba a pasar mi vida, trataba de chantajearme emocionalmente y destruir mi reputación mientras sonreían y decían que solo querían ayudarme. Pero eso no me detuvo. Sabía que cada amenaza era un reflejo de su miedo a ser descubiertos. Y mientras ellos intentaban manipular a familiares y amigos, yo me armaba de paciencia y estrategias. La suegra, Laura, no se quedó atrás. Empezó a usar las redes sociales y hasta prensa local para desacreditarme. Publicaba historias de supuestas irresponsabilidades mías, insinuando que estaba obsesionada con el dinero y que quería arruinar a su familia por capricho. Incluso algunos conocidos empezaron a dudar de mí. La tensión era brutal. Cada conversación, cada mensaje, era un nuevo golpe emocional. Pero había algo que ellos no contaban. Yo tenía pruebas, contactos legales y aliados que conocían la verdad. Cada intento de manipulación se volvía en su contra. Cada amenaza de compensación, cada comentario público difamatorio, solo fortalecía mi determinación. Por primera vez, sentí que no era solo una víctima. Estaba jugando a su propio juego, y estaba aprendiendo rápido. Y sabía que, tarde o temprano, la verdad estallaría y ellos serían los que quedaran expuestos. Ese capítulo de mi vida no era solo sobre un coche. Era sobre dignidad, justicia y demostrar que nadie tiene derecho a pisarte, ni siquiera aquellos que dicen amarte. Les mandé el mensaje justo después de meditarlo una hora entera, con las manos temblando y el corazón en la garganta. No fue un impulso. Fue una decisión pensada, fría. Una línea que no iba a cruzar jamás. He decidido cancelar la boda. No me caso. No puedo seguir con alguien que simuló vender lo que me dejó mi padre. No quiero ni necesito esta familia. Lo envié y apagué el teléfono. Sentí como si el suelo se abriera. Y al mismo tiempo, una extraña paz. Por primera vez desde que murió mi padre, estaba haciendo algo por mí misma. No tardaron en explotar las reacciones. Primero Daniel, con llamadas desesperadas, mensajes que cambiaban de tono cada 5 minutos. Súplicas, amenazas, promesas. Esto es una locura, no puedes hacer esto ahora. Si sigues, te vas a arrepentir. Vas a tener que pagar. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, solo habla conmigo. Su madre, en cambio, fue pura teatralidad. Mensajes al grupo familiar. Mensajes a mis amigas insinuando que yo era inestable. Llamadas a mi madre con voces de ofendida y lágrimas estudiadas. Hemos sido buenas con ella. Esto no tiene explicación. En la casa se sintió como una bomba. Familiares que hasta entonces habían sonreído en las comidas empezaron a preguntar, a elegir bandos con miedo. Algunos me llamaron para pedir explicaciones, otros me dieron silencio. Las redes ardieron con insinuaciones, memes y comentarios que buscaban pintarme de exagerada. Me dolió. Claro que dolió. Pero también fue liberador. Porque cuando el ruido bajó un poco, escuché la voz de los que importaban, los que desde el principio me creyeron. Lucía, mi mejor amiga, me mandó un audio de 2 minutos que rompió en su punto más justo. Has hecho lo correcto. Si tienes pruebas, tira de ellas. No te dejes manipular. Y así lo hice, pero con cuidado.
Porque sabía que la narrativa pública podía volverse en mí contra si abría la boca sin estrategia. Si yo salía con rabia a gritar que me habían robado el recuerdo de mi padre, muchos dirían que era drama de novia despechada. No podía permitírmelo. Por eso elegí la venganza silenciosa. No para humillar por placer, sino para ponerlos contra la pared hasta que no quedara otra que admitir la verdad. Primero, cité a mi abogado. Le di instrucciones claras, nada público sin filtro legal. Toda prueba se canalizaría por él. Documentos, peritajes, transferencias, mensajes. Todo ordenado, todo listo para ser exhibido con criterio. Después contacté a un periodista amigo que tenía experiencia en casos locales y de corrupción de pequeños círculos, no para hacer un escándalo destructivo, sino para que la historia tuviera contexto y no muriera en rumores. Le mostré lo esencial, lo suficiente para que entendiera la trama, no para alimentar carnaza. Le pedí discreción absoluta. Me respondió con una sola frase. Si todo esto es cierto, no los dejes maniobrar. Lo contamos cuando tú lo decidas. Entregué copias de archivos a un notario de confianza y pedí que certificaran fechas y firmas. Hice un backup de todo en la nube y lo cifré. No dejé nada al azar. Cada filtro, cada paso, estaba pensado para que cuando la verdad saliera, lo hiciera con prueba, con respaldo, sin que ellos pudieran alegar invención. Mientras tanto, ellos se descontrolaban. Daniel reunió a la familia y describió la situación como una locura de última hora y una venganza por capricho. Su madre lloró en cámara, mirando a la lente con ojos de ofendida, preparando a la audiencia para victimizarse. Amigos comunes se pronunciaron en redes sociales, algunos en mi contra sin conocer las pruebas. Fue duro ver a gente que pensé leal girar la cabeza. Pero algo curioso ocurrió. Cuanto más gritaban ellos, más inconsistencias asomaban en sus propias historias. Un mensaje que un familiar reenvió mostró una fecha que no coincidía. Un comentario público de la suegra se contradijo con un documento que yo ya había entregado al notario. La rapidez de sus ataques los estaba traicionando. Mi abogado, tranquilo, iba presentando pequeños pasos que dejaban a mi familia política sin argumentos. Solicitudes formales, notificaciones, requerimientos. No buscábamos humillación pública gratuita. Buscábamos que el mecanismo legal dejara claro lo obvio. Hubo manipulación, falsedad y mala fe. Y mientras ellos hablaban de compensaciones, de demandas, de reputación perdida, yo caminaba cada día al garaje y me sentaba unos minutos junto al Jaguar. Le ponía la mano en el capó, le hablaba en voz baja. No era solo una máquina. Era memoria. Era mi padre. Y por él, iba a pelear sin que me acusaran de romper una familia o ser exagerada. Cuando la noticia empezó a llegar a algunos amigos comunes, con prudencia, con fecha y prueba, las cosas cambiaron. No al ritmo de las redes, pero sí en conversaciones reales. Gente que dudaba vino a preguntar. Algunos se sintieron mal. Otros se apartaron. Pero yo ya no buscaba simpatía. Buscaba justicia. La boda quedó cancelada oficialmente. La casa de mi suegra respiró rabia y humillación. Daniel me llamó una vez más, con voz rota. Si sacas esto, vas a destruir todo. Y yo respondí con la calma que dan las certezas. No voy a destruir. Voy a decir la verdad. No era venganza por placer. Era recuperar lo que era mío. Y en el silencio de esa venganza planeada, empecé a ver cómo las piezas se movían. Ellos atacaban, yo respondía en forma. Ellos gritaban, yo presentaba pruebas. Ellos amenazaban, yo aseguraba. La ruptura fue dolorosa. Pero necesaria. Y la venganza, la verdadera, no fue un grito en redes ni un escándalo barato. Fue un trabajo paciente, legal y estratégico que, paso a paso, iba a desmontar la farsa que habían construido alrededor del Jaguar y de mí. Nunca imaginé que algo tan personal como un coche pudiera mover tantas piezas ocultas a mi alrededor. Pero cuando empezaron a salir a la luz pagos sospechosos, transferencias entre cuentas que nadie mencionaba, y detalles que no cuadraban, entendí que esto iba mucho más allá de Daniel y su madre. Había terceros involucrados, un notario que parecía cumplir con la legalidad, pero que en realidad había facilitado documentos sin verificar la firma, un amigo del coleccionista que presionaba para cerrar rápido la venta, incluso algunos familiares que, por miedo o interés, habían optado por mirar hacia otro lado.
Todo el entramado se empezó a derrumbar cuando, gracias a mi abogado, conseguimos evidencias concretas de cada conexión. Cada mensaje, cada transferencia, cada conversación filtrada mostraba la magnitud de la complicidad. La reacción fue inmediata. Familiares políticos empezaron a discutir entre ellos públicamente. Algunos tomaron partido por mí, otros se sintieron atrapados en la mentira. La comunidad que antes admiraba a mi prometido y su madre comenzó a dudar. Sus sonrisas calculadas y su teatralidad ya no funcionaban. Laura, mi suegra, intentó contraatacar como siempre. Mensajes intimidatorios, insinuaciones de compensación económica, amenazas veladas en conversaciones con vecinos y conocidos. Pero esta vez su estrategia falló. Su credibilidad estaba completamente erosionada. La gente veía la verdad filtrada, y sus amenazas sonaban vacías y desesperadas. Daniel, por su parte, se quedó sin aliados. Cada intento de manipulación era rápidamente desmentido por evidencia documental o testigos confiables. La presión social se volvió en su contra. Incluso amigos cercanos que antes dudaban empezaron a preguntarme detalles, y cada respuesta reforzaba la percepción de que yo no estaba exagerando ni actuando por venganza personal, solo defendía lo que era mío y lo que mi padre me dejó. Por primera vez, sentí un extraño alivio en medio del caos. No estaba sola. La verdad estaba saliendo a la luz, y aunque el proceso todavía no había terminado, la balanza empezaba a inclinarse hacia mi lado. Mientras ellos intentaban desesperadamente controlar la narrativa, yo mantenía mi estrategia. Silencio calculado, filtraciones selectas a aliados confiables, pruebas organizadas para el momento correcto. Cada paso que daban en falso, cada mentira que intentaban sostener, solo reforzaba mi posición. Esa noche, mirando al jaguar estacionado bajo la luz tenue del garaje, respiré hondo. Sabía que la batalla final estaba cerca. Pero también sabía que la traición, la mentira y la ambición de otros no podían destruir lo que era verdadero y justo. El pueblo, la familia, los amigos, todos empezaban a ver la historia con otros ojos. Y yo estaba lista para dar el último paso hacia la justicia. El día que llegó el juicio, o más bien, la reunión final con los abogados y la mediación obligatoria, sentí una mezcla de nervios y calma absoluta. No era solo un trámite legal, era la culminación de meses de traición, amenazas y manipulaciones. Daniel y su madre entraron con sus caras de suficiencia, creyendo que todavía podían intimidarme. Pero yo ya no era la novia asustada que firmaba documentos sin mirar. Ahora estaba armada con pruebas, peritajes, mensajes, transferencias, todo organizado. Cada documento tenía fecha, cada mensaje tenía testigo. El juez, después de revisar la evidencia, fue claro. La firma era falsificada. El intento de venta sin consentimiento constituía fraude y abuso de confianza. Los intentos de intimidación y chantaje fueron documentados y serán considerados en cualquier acción futura. No hubo necesidad de grandes escándalos públicos. No hubo gritos ni lágrimas en la sala. Solo miradas silenciosas de incredulidad y rabia de quienes pensaron que podrían engañarme y salirse con la suya. Se llegó a un acuerdo parcial. El jaguar permanecería bajo mi control y protección legal. Daniel y su madre no podrían acercarse al vehículo ni realizar transacciones relacionadas sin mi consentimiento. Cualquier intento futuro de compensación o presión legal sería considerado un acto de hostigamiento. Al salir de la sala, respiré hondo. Sentí la brisa en la cara y por primera vez en meses, libertad. No era solo sobre el coche. Era sobre la memoria de mi padre, sobre defender lo que era mío y sobre no permitir que nadie me humillara impunemente. Claro, hubo pérdidas, confianza, la relación con quienes creí leales, la boda que nunca será. Pero lo que gané fue más valioso: dignidad, claridad y la certeza de que la verdad y la justicia importan. Mientras volvía al garaje y acariciaba el capó del jaguar, recordé cada palabra, cada amenaza, cada intento de manipulación. Sonreí, no por venganza, sino por poder decir, con firmeza: pueden intentar robar lo que es tuyo, pueden traicionarte, pueden difamarte, pero si mantienes la verdad contigo, nadie podrá arrebatar tu justicia ni tu memoria. Y con esa sensación de victoria silenciosa, cerré la puerta del garaje, y por primera vez, sentí que ninguna traición podía borrar lo que verdaderamente importa.